Cuando son las 7:14 en Buenos Aires, Argentina, continuamos. En Venezuela, un grupo de estudiantes se encadenó a las puertas del Palacio de Justicia de Caracas para exigir la libertad de los estudiantes detenidos durante las protestas que se han venido realizando contra el gobierno de Nicolás Maduro. La acción de protesta se extendió por una media hora, luego fue neutralizada por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Veamos el informe que preparó nuestro corresponsal en Caracas, Carlos Eduardo Sánchez. Precisamente era lo que reclamaban estos estudiantes. Por ello se encadenaron en la entrada del que consideran el Palacio de la Injusticia. A gritos pidieron la liberación de 135 jóvenes, entre estos algunos menores de edad que permanecen tras las rejas por protestar. Como la vez estamos exigiendo la libertad plena de los 1.436 jóvenes que se encuentran bajo presentaciones como que fueran delincuentes. Rechazamos el retrato procesal penal en Venezuela. Por eso es nuestra exigencia, por eso es nuestra protesta. Exigimos que los estudiantes estén en las calles. Por momentos los ánimos se caldearon. Simpatizantes del oficialismo condenaron la protesta, pero mientras llamaban a la paz, agredían verbal y físicamente a los manifestantes. Entre consignas en contra y a favor del gobierno. Con una tenaza, la Guardia Nacional buscaba acabar con la manifestación. El forcejeo entre uniformados y estudiantes se extendió por varios minutos. ¡Patria, patria, patria querida! No tengo leche, no tengo harina. Te aseguro que si nosotros somos Chávez, debemos de salir a la calle a defender la revolución. Pedimos justicia para las 43 muertes en el país por pensar diferente durante estos 2 meses de protesta. Y a pesar de los empujones y las amenazas, los jóvenes aseguraron que no dejarán la calle. Por eso llamaba a la conciencia nacional, por eso llamaba a la calle sin retorno, por eso llamaba a la resistencia civil organizada y por eso, una vez más, le decimos a este régimen que lo desconocemos y que no le tenemos miedo. Finalmente, 2 bombas lacrimógenas pusieron fin a la protesta. Rápidamente, una nube de gas se dispersó por la zona, afectando a transeúntes y comerciantes. La protesta del movimiento Jóvenes Venezolanos también se dio en reclamo de la libertad de los llamados presos políticos. El coordinador de esta organización, Gerardo Carrero, recordó a quienes se sientan en la mesa de diálogo con el gobierno que mientras Leopoldo López, Iván Simonovic y los exalcaldes Enzo Escarano y Daniel Ceballos continúen tras las rejas, la calle seguirá caliente. En Caracas, soy Carlos Eduardo Sánchez para la tarde de NTN 24. Gracias a Carlos Eduardo. Hacemos contacto con Oliver Fernández. Él se desplazó hasta la Universidad Metropolitana en Caracas. Como le decía al comienzo del programa, varios incidentes ocurrieron allí. Tenemos a Oliver al teléfono. Oliver, buena tarde. ¿Qué es lo que ha ocurrido en la Metropolitana, en la universidad, en esta otra casa de estudio que también está ubicada en Caracas, al igual que la Universidad Católica, que fue la atacada el día de ayer, o la Universidad Central? Hola, muy buenas tardes, Idania. Bueno, nosotros nos encontramos acá en la Universidad Metropolitana, donde una situación irregular se presentó hace pocos minutos. Los estudiantes de esta casa de estudios, ellos estaban protestando en rechazo a las agresiones tanto a la Universidad Fermín Toro, así como también a la Universidad Católica Andrés Bello el día de ayer. Recordemos que colectivos actuaron también al lado de la policía en lo que es la Universidad Católica Andrés Bello, así como también lo ocurrido en Barquisimeto. Ellos, por supuesto, estaban protestando en rechazo a esa situación y llegó la Policía Nacional Bolivariana, quienes, sin mediar palabras, ellos tenían lo que llaman un embudo informativo, y por supuesto enseñándoles a la sociedad civil lo que ha ocurrido en las diferentes casas de estudio, así como también las detenciones que han ocurrido en Venezuela en los últimos 90 días. Por supuesto llegó la Policía Nacional Bolivariana y de una vez comenzó a lanzar bombas lacrimógenas a el recinto universitario. Eso trajo como consecuencia un incendio, porque recordemos que la sequía en este momento en Venezuela es tremenda y la montaña adyacente a esta universidad está muy seca y las bombas lacrimógenas lo que hicieron fue que
comenzó a botar fuego. llamas, y esto trajo como consecuencia un incendio en la casa de estudio. Bombas lacrimógenas también fueron lanzadas a los estudiantes, perdigones también a los estudiantes. Sin embargo, ninguno resultó herido de bala ni de perdigones, pero sí, consecuencia de los gases lacrimógenos, hay varios que resultaron, por supuesto, ahogados por estos gases lacrimógenos. En este momento se encuentran fuera de peligro. También llegaron los bomberos del estado Miranda a apagar el fuego en lo que es esta montaña adyacente a la universidad. También tuvimos la oportunidad de conversar con Oscar Leandro. Él es el presidente del centro de estudiantes de esta casa de estudios, y por supuesto ellos rechazaron la violencia por parte de la Policía Nacional Bolivariana. También aseguraron que llegaron varios encapuchados que ellos consideran que son personas ajenas a la Universidad Metropolitana, y ahí es cuando ellos deciden entonces regresar al recinto universitario. Esa es la información que tenemos, Idania. No sé si tienes alguna pregunta desde el estudio. Oliver, gracias. Queríamos simplemente hacer un contacto para saber cuál era la situación y qué era lo que había pasado, porque teníamos las fotografías que nos habían hecho llegar a través de las redes sociales. Más adelante nos contactamos de nuevo a ver si es factible tener esta entrevista que hizo Oliver Fernández. Ahora continuamos con la tarde. El Foro Penal Venezolano denunció que se está limitando el derecho al sistema judicial de las víctimas de agresiones y familiares de los fallecidos durante las protestas. Según esta organización no gubernamental, de las 145 acusaciones que investiga el Ministerio Público por violación a los derechos humanos, solo 17 se encuentran imputados y menos de 10 personas están privadas de libertad. Nuestra corresponsal Rita de Martino ha preparado el siguiente informe. No tenemos nada que ocultar. Señor ministro Rodríguez Torres, si usted me quiere investigar, bienvenido sea. No le tengo miedo a su investigación porque no tengo nada que ocultar. Así fue la respuesta que dio el abogado Gonzalo Gimiop, miembro del Foro Penal Venezolano, a las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz en Venezuela, donde señala una larga lista de supuestos conspiradores financiados por el gobierno estadounidense para desestabilizar el régimen de Maduro. Esto ha generado grandes reacciones. Gimiop también afirmó que Rodríguez Torres ha iniciado una campaña de descrédito y ataques directos contra activistas y defensores de derechos humanos, y que a esto se le suma la negativa de permitir que tanto la defensa como las víctimas tengan el acceso completo a los expedientes. Se está entonces limitando a las víctimas el acceso a la justicia. Se está tratando de que en el país no se conozca la verdad de los hechos y que en consecuencia no haya justicia en materia de violación a los derechos. Pero más allá de la posición del Foro Penal Venezolano frente a estos ataques y acciones arbitrarias, son las víctimas y familiares de fallecidos quienes viven en carne propia estas violaciones desproporcionadas de la justicia. La señora Rosa Orozco, madre de la joven Geraldine Moreno, asesinada el pasado 19 de febrero en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, afirmó que apenas este martes 6 de mayo fueron detenidos los 2 efectivos de la Guardia Nacional involucrados en la muerte de su hija. Hizo un llamado directo al ministro Miguel Rodríguez Torres. Ahora le voy a hablar al señor Rodríguez Torres como una venezolana. Señor Torres, si usted quiere ayudarnos, si usted está empeñado en ayudar a todas nosotras las víctimas, no procure investigar a los que no debe, investigue a los que tiene que investigar. La esposa de Guillermo Sánchez, asesinado por colectivos el pasado 22 de marzo en la Isabelica, estado Carabobo, afirmó que teme por la seguridad e integridad de sus hijos. Gina Rodríguez relató que desde la ventana de su vivienda solo pudo ver a un grupo de motorizados armados disparando a mansalva contra quienes manifestaban y desmintió a quienes la señalaron de grabar el asesinato. Señores, yo no tengo ningún video. Yo lo que tengo es un dolor muy grande en el corazón. Yo considero que hay que hay que tener el corazón bien duro para ver que te están matando a tu esposo, que te están matando el amor de tu vida, y tú vas a agarrar una cámara y vas a filmar, y vas a estar filmando cómo lo mataron. El día de hoy yo vengo para acá es para desmentir.
En los casos de Marvinia Jiménez, golpeada brutalmente por una efectiva de la Guardia del Pueblo, y Juan Manuel Carrasco, abusado sexualmente con un fusil, no se ha hecho justicia. Ambos manifiestan su indignación por la impunidad con la cual se está tratando los casos de agresiones, fallecidos y atropellos por parte de las fuerzas del gobierno de Maduro desde que iniciaron estas protestas. Entonces no solamente eres víctima por una golpiza que te dan, eres víctima porque te niegan tus derechos, eres víctima porque tratan de cubrir todas las cosas para hacerte ver como culpable. Yo creo que todos esos estudiantes y señores que han fallecido, yo creo que son mi justicia divina de día a día. Según el Foro Penal venezolano, menos del 7% de las investigaciones abiertas por la Fiscalía General de la República han sido resueltas. Quiero saludar a Liliana Ortega. Ella es abogado, defensora de los derechos humanos, miembro de COFAVIC, que es una de las organizaciones no gubernamentales que hacen vida en Venezuela hace ya muchísimo tiempo, para conversar de esto y de otros temas que están sobre la mesa en relación a lo que tiene que ver con la violación de los derechos humanos, a la crisis de derechos humanos que está viviendo Venezuela. Y yo quisiera comenzar preguntándole a Liliana Ortega su opinión en relación al informe presentado por Human Rights Watch sobre Venezuela y los casos que allí se documentaron. Muy buena tarde. Bueno, y Dania, gracias por la invitación. El informe de Human Rights Watch lo que hace es consolidar en un informe de una organización muy prestigiosa, pero en definitiva lo que hace es consolidar pues las voces de las víctimas, la información que ha venido saliendo públicamente, que hoy día es incontestable, es decir, es una información que no se puede invisibilizar, porque nunca en derechos humanos, ni siquiera en situaciones mucho más graves que la venezolana, se puede acallar la voz de las víctimas. Es decir, y en ese sentido, no solo está este informe que presenta pues, unos patrones de actuación muy preocupantes que no se veían en Venezuela, que tenían pues, y tienen su determinación por la diversidad de casos con hechos similares en distintos estados del país, con actuaciones similares por parte de la fuerza pública, que va más allá de la brutalidad policial o el uso desproporcional de la fuerza pública, que ha sido común en los países de América Latina y en Venezuela en particular, sino que tiene que ver con un propósito fundamental, que es sin duda alguna criminalizar la protesta pacífica. Ahora, Liliana Ortega señala que no se puede invisibilizar a las víctimas, pero el gobierno venezolano insiste en hacerlo porque nunca las menciona. Bueno, ciertamente en Venezuela en los últimos tiempos se ha venido diseñando un esquema de crear unas víctimas buenas que merecen justicia y unas víctimas que hay que invisibilizarlas, que no merecen ningún tipo de atención institucional. Eso tiene que ver con la crisis que hay en Venezuela. En Venezuela estamos mirando a una crisis de derechos humanos donde la situación ha ido escalando de manera progresiva, que ya va más allá de la situación de impunidad que ha habido en el país de manera endémica. Nosotros en COFAVIC empezamos a trabajar en la administración del presidente Chávez. Nosotros tenemos 25 años, fuimos los denunciantes del caso del Caracazo en el año 89 y hemos podido observar a Venezuela en materia de derechos humanos por más de 2 décadas. Y podemos decir con responsabilidad que esta es una situación distinta, esta es una situación agravada, donde hay un déficit de institucionalidad democrática muy importante y que es responsable de que cada vez menos víctimas quieran denunciar, porque ¿quién puede ir a denunciar ante las autoridades si a priori las autoridades piensan que quien denuncia derechos humanos, violaciones de derechos humanos, es un fascista, es un opositor, no merece justicia, está mintiendo deliberadamente? Esa es la respuesta institucional general que hay en Venezuela. Ahora, doctora Ortega, ¿cómo manejar el creciente acoso a las diferentes ONG? Ha habido en Venezuela desde hace ya algún tiempo, desde el 2003 en adelante, y con algún acento en los últimos años, una criminalización de los defensores de derechos humanos, unos patrones de hostigamiento, de ataques sistemáticos que han hecho que el ejercicio de los defensores de derechos humanos haya comenzado a debilitarse a través de sus garantías de trabajo, desde acusaciones penales, persecución judicial, hasta campañas muy importantes de ataques para tratar de
que linchar moralmente a quienes se atreven a defender casos de derechos humanos. Y en los últimos tiempos, obviamente, ha habido una situación también agravada de acoso a quienes defienden, abogados en ejercicio, incluso gente que simplemente presta sus servicios sin ser defensores de derechos humanos consagrados, con la idea de ayudar en una situación muy grave. Para que ustedes se hagan una idea y tu audiencia tenga una idea, en Venezuela tenemos el triple de casos de personas detenidas que lo que tuvimos en el año 89 a raíz de los hechos del Caracazo. El Caracazo es uno de los casos más graves que ha habido en América Latina en relación al tema de derechos humanos, y sin embargo hoy día tenemos en Venezuela el triple de casos de personas detenidas y sobre todo personas que tienen una libertad restringida, es decir, pueden estar en libertad pero tienen presentación cada cierto tiempo, no pueden salir del país, no pueden participar en manifestaciones públicas, no pueden comunicarse con los medios de comunicación social, etc. Entonces, en ese sentido, quienes están ayudando también reciben un mensaje. En Venezuela el efecto de demostración ha sido muy amplio, por eso es que hemos tenido, por ejemplo, el caso de la jueza Fiuni. Ese es un mensaje muy claro, no solo a la jueza Fiuni, al resto de los jueces del país, el caso de líderes sindicales que han sido perseguidos judicialmente, líderes estudiantiles, líderes políticos. Por supuesto, también en eso entran las ONG y los defensores de derechos humanos. Hay una especie de escalada de criminalización con la idea de hacer que la gente deje de hacer lo que está haciendo para alzar las banderas de la lucha por las libertades públicas y los derechos humanos. Ahora, no puedo ni quiero dejar de preguntarle a Liliana Ortega por el diálogo que se supone comenzó a caminar entre gobierno y oposición. Es muy importante que el Estado venezolano entienda que en este momento hay que dar unas señales serias sobre estos temas, el tema de los presos políticos, el tema de las personas detenidas o que tienen restricciones a su libertad por haber ejercido el derecho a manifestar, deben ser puestas en libertad plena. Es decir, hay que tomar en cuenta unos signos inequívocos de que el diálogo va a tener credibilidad. Y en ese sentido, yo en lo personal y desde COFAVIC no soy la más optimista, porque ha pasado ya algún tiempo considerable y esas muestras no se han dado. Y un tema importante y una pregunta que se hacen muchos venezolanos y muchos defensores de los derechos humanos fuera de Venezuela. ¿Dónde ha quedado el debido proceso en estos más de 80 días de protesta con tantos detenidos como los que hay en Venezuela? Bueno, el debido proceso no puede ser suspendido ni siquiera bajo estados de excepción, ¿no? Que digamos es la situación donde los estados pueden tomar medidas más drásticas para garantizar la supervivencia del Estado de Derechos. Ni siquiera el debido proceso en esas circunstancias puede ser suspendido. Sin embargo, en Venezuela hay una situación muy grave de incumplimiento del debido proceso y de las garantías judiciales mínimas. Las instituciones se quejan, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, de que no reciben denuncias de casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, pero es que cada vez van a recibir menos casos y ellas mismas, estas entes oficiales, a priori se pronuncian desconociendo a las víctimas, criminalizándoles. Están enjuiciadas la mayoría de estas víctimas por terrorismo, por obstrucción de vía pública, por distintos delitos que tienen penas muy importantes. ¿Cómo pueden pedirle a las víctimas que las convierten en victimarios de manera automática, que sean ellas que investiguen? En crímenes que por lo demás en todos los países del mundo democrático tienen que ser investigados de oficio. La tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes no pueden ser depender del impulso de las víctimas para que puedan prosperar. Tienen que ser las autoridades quienes creen condiciones que puedan hacer un contexto favorable para que estas personas puedan denunciar sus casos y puedan ser investigados y sancionados a los responsables. Se condecoran a las autoridades militares o policiales, se exaltan de manera prácticamente generalizada y no se toman en cuenta estos hechos. En ese contexto, obviamente, el debido proceso está severamente cuestionado y es uno de los problemas más serios que hay en Venezuela, sin duda alguna. Bien, realmente la problemática de Venezuela abarca varias áreas, pero en todo caso la crisis de derechos humanos, como bien lo ha dicho Liliana Ortega, es quizás lo que está sobre el tapete. Quiero agradecer a Liliana Ortega, abogado, miembro de COFAVIC, defensora de los derechos humanos, por estos minutos que ha estado en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes. La crisis por la que atraviesa Venezuela vuelve a ser tema de discusión en el Congreso de los Estados Unidos. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado llevará a cabo una audiencia para analizar las violaciones a estos derechos humanos en el país sudamericano. Diana Castañeda en Washington tiene más detalles de lo que ocurrirá el día de mañana. Diana, muy buena tarde para usted. Hola, muy buenas tardes. Así es, el José. presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el senador Robert Menéndez, fue el encargado de citar a esta audiencia que se realizará el día de mañana a las 10 en punto y que básicamente busca analizar la situación de crisis política que enfrenta Venezuela y las violaciones a los derechos humanos por parte de su presidente Nicolás Maduro. Hay dos paneles que están citados. El primero está conformado por la subsecretaria de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, también el subsecretario de Estado para Asuntos de Democracia y Derechos Humanos. En el segundo panel participarán catedráticos y también analistas internacionales de renombre como Moisés Naim y también el director para las Américas de la organización Human Rights Watch, José Miguel Vivanco. Esta audiencia está citada justo hoy cuando el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, aseguró que espera que el gobierno de Venezuela realmente busque una solución dialogada y que respete los derechos humanos de los venezolanos. Esta audiencia también es una muestra más de la presión que están haciendo varios miembros del Congreso para rechazar los hechos que se dan en Venezuela por parte de violaciones constantes del gobierno del presidente Nicolás Maduro hacia sus ciudadanos y también el rechazo a la dura crisis tanto política como económica que afrentan estos ciudadanos. Igualmente, recordemos que en varias oportunidades el Congreso de los Estados Unidos ha dado muestras de que está apoyando al pueblo venezolano después de que se aprobaran dos resoluciones en las dos cámaras del Congreso rechazando y condenando estos hechos, pero también pidiéndole al gobierno del presidente Barack Obama que tome medidas más drásticas en contra del presidente Nicolás Maduro y de los miembros de su administración. Esta es toda la información que por el momento se genera desde Washington. Regreso a nuestro Centro Internacional de Noticias con más aquí en la tarde. Gracias a Diana Castañeda por la información.